Tal, ¿cómo andan? Capítulo número 159 de mi serie Mis discos favoritos. Hoy vengo con la voz, sí, un poco tomada, por estos fríos que se están dando. Así que, bueno, desde ya pido disculpas si aparece alguna tos, sí, o algo raro, pero bueno, tenía muchas ganas de sentarme y hacer este capitulazo, ¿sí? Especial para el dios eléctrico, ¿sí? El gran Jimi Hendrix. ¿Qué más me gustaría poner esa guitarra de Hendrix al mango con toda su distorsión y sus efectos? Pero como ya sabemos y me ha pasado en otros capítulos, ¿sí? YouTube y las compañías están ahí pendientes, ¿sí? De reclamar por los derechos de autor, etcétera, ¿sí? Cosa que ya hemos hablado. Así que muy de fondo se escuchará por ahí alguna musiquita que yo estoy escuchando de este primer disco de Jimi Hendrix Experience, ¿sí? Que es Are You Experienced, del año 1967, ¿sí? Una de las cosas extraordinarias de Jimi Hendrix es que con 4 años de carrera dejó uno de los mayores legados, ¿sí? Para la música, para la guitarra, un músico extraordinario, de los mejores de la historia, ¿sí? Algunos amigos le dicen el extraterrestre, el marciano, ¿sí? No se podía creer, digamos, no solo lo que él tocaba, no era solamente una cuestión de virtuosismo, sino lo que él ha aportado y ha creado, como, digamos, el concepto de la guitarra electrónica, ¿sí? Todo lo que se pudo aprovechar en esos momentos también, ¿no? Con la tecnología que había, con la distorsión, el volumen, efectos, y toda una música, digamos, una música que a partir del blues, del rock psicodélico, del rhythm and blues, de un montón de mezclas también de otros estilos, ¿sí? Las metió, digamos, en la licuadora de su cabeza, ¿sí? Y salieron estos discos extraordinarios que hoy voy a mostrar, ¿sí? Y bueno, ya presenté el primero. Un poquito, digamos, para ponernos en contexto, Hendrix era un músico que venía de tocar con Little Richard, que venía, digamos, en la escena del blues y rhythm and blues norteamericano, y es descubierto y llevado a Inglaterra, ¿sí? A Londres, ¿sí? A que haga su carrera ahí. El productor Chas Chandler, ¿sí? Es el que, digamos, manejó, digamos, esta situación de que venía a trabajar con The Animals, ¿sí? Y bueno, estaba en búsqueda de algo nuevo e interesante, y claro que lo logró, ¿sí? Con los discos de Jimi Hendrix Experience, ¿sí? Y la aventura entonces británica, de Jimi Hendrix, que moviliza también toda esa escena, que recordemos que todavía estaban los Beatles, cómo influye, por ejemplo, a Clapton, ¿sí? Un músico que vino a mover, digamos, todos los cimientos. Sin embargo, él también estaba influido, por ejemplo, por Bob Dylan, ¿sí? Otra vez aparece el nombre de Bob Dylan, digo otra vez porque en varios capítulos de otros intérpretes lo hemos dicho, ¿sí? Como Dylan ha influido a los grandes de la música, ¿sí? Y bueno, él obviamente es un grande de la música. Ahora vamos a hablar después entonces un poquito de eso, porque pasa todo muy rápido. Tenemos este primer disco, entonces se forma la Experience, con Mitch Mitchell en la batería y Noel Redding en el bajo, ¿sí? En realidad es un guitarrista, Noel Redding, pero Hendrix, bueno, lo vio, le gustó mucho el manejo musical que tenía, y bueno, Redding se pensaba que lo iban a audicionar para una nueva formación de The Animals, pero bueno,
lo había llamado Chandler para que audicione con Hendrix, y bueno, pegaron onda enseguida. Lo que sí, pasó a ser el bajista, así que bueno, y así entonces quedó constituido este trío, este power trío, ¿sí? Maravilloso, que es The Jimi Hendrix Experience. Bueno, esto fue entonces más o menos a finales del año 66, y para principios del año 67 teníamos este disco, sin que antes salgan los simples de promoción como Hey Joe, Purple Haze y The Wind Cries Mary. Hey Joe en realidad es un tema que no le pertenece en su autoría a Hendrix, pero digamos, los temas que él ha tocado los ha reversionado de tal manera que le han hecho propios, y bueno, Chandler vio eso en este tema Hey Joe, y ahí fue cuando él decidió llevárselo a Inglaterra. Estos 3 temas salen entonces como simples de promoción del grupo. Ya con eso teníamos, digamos, más que suficiente, y los estoy leyendo acá porque esta es entonces la versión de CD donde están incluidos todo el disco completo, el primer disco completo de Are You Experienced, más los 3 simples que nombré, más 3 temas, digamos, adicionales de las sesiones que no salieron en el disco original. Bueno, Foxy Lady, Manic Depression, Red House, Can You See Me, Love or Confusion, I Don't Like Today, Made This the Love, Fire, Tristan from the Sun, Remember, Are You Experienced. Cierra el disco. Luego entonces, con los temas adicionales para la edición de CD, tenemos Hey Joe, Stone Free, Purple Haze, 51 Anniversary, The Wind Cries Mary y Highway Chile. Bien, con estos 17 temas se completa entonces esta edición del disco. El tema de las tapas es otro tema, digamos, también a tratar de la experiencia. Esta es la tapa, digamos, británica, bueno, con la idea de que se vean los rostros, ¿sí?, de este nuevo grupo, Hendrix de capa, con los otros 2 integrantes, digamos, un poco, digamos, más abajo en la foto, no en el mismo nivel. Eso estaba pensado también en la música y en la producción por este productor ya nombrado, Chas Chandler, ¿sí?, que no quería lidiar con las opiniones de la banda, ¿sí? Él trataba directamente con Hendrix y con él, y bueno, esto trajo, digamos, un malestar posterior. Así venía la cosa, ¿sí? Quería como solo capaz que acompañantes. Y como dije al principio, la novedad de la forma de tocar y de tratar la guitarra, la manera en que él pone la guitarra a nivel, digamos, eléctrico y electrónico, la forma de grabar, mucha experimentación, ¿sí? Llamó la atención de todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, como nombramos de Clapton, también de Miles Davis. Se habló mucho de las reuniones que tuvieron, ¿sí?, con Miles Davis, y la idea de hacer algo juntos. Se dice que el sonido de Hendrix es lo que va a inspirar a Miles a hacer nada más y nada menos que Bitches Brew, ¿sí? Y la incorporación de la guitarra eléctrica a las formaciones de Miles, ¿sí? En ese momento, digamos, comenzando con John McLaughlin y después, bueno, siguiendo con otros guitarristas. Bueno, entonces un imperdible, y como decía, el tema de las tapas, esta tapa a Hendrix no le agradó mucho, así que luego, para tapas posteriores, que es la tapa que a mí me gusta, y yo no tengo esa edición, es la tapa de color amarillo, ¿sí?, con ese lente, ese ojo de pez, ellos tomados de abajo, donde el look y el fondo y los colores, ¿sí?, porque el look digo porque hubo un cambio de peinados también en todos los integrantes del grupo, que tenían un peinado muy parecido, un afro recortado, y se puso, digamos,
una etapa bien psicodélica, que es la que a mí me gustaría tener. Otro tema es eso. Acá vamos a ver, ahora tengo una pila de cassettes, acá que los quise traer, digamos, para que decoren el capítulo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque, bueno, no podíamos acceder a los discos. En mi época los discos de Hendrix ni existían, ni existían de poder conseguirlos. Si había algunos, era algo de fortunas. Luego, ya entonces, cuando viene en la época del CD, se puede recuperar la música de Hendrix, pero bueno, será un artículo también bastante caro. Entonces, bueno, mucha grabación de cassette para uno poder, digamos, conocer músicas, temas que ya hemos hablado, ¿sí?, en otros capítulos. Entonces sale esa etapa, digo, que a mí me encanta. Y enseguida, en el mismo año, tenemos el segundo álbum, en 1967. Entonces, sí, ya, digamos, con una idea de carátula más apropiada, ¿sí?, más apropiada a lo que era la Experience, ¿sí?, acá con una temática, digamos, hindú, muy de la época, muy de la psicodelia, y muchos de estos temas que después vamos a ver más que todo en Electric Ladyland, muy adelantados a también lo que va a ser el rock progresivo. Bueno, más desarrollo en este disco de lo que vimos entonces en el primero, que está considerado como una de las grandes obras maestras de la música. Lo que también no dije de este es que cuando salió la edición, ven que sale como el título Are You Experienced, y se olvida, ¿sí?, digamos, la persona encargada se olvida de ponerle el nombre del grupo, nada más y nada menos, cosa que más adelante en ediciones posteriores corrigen, y ni hablar con las letras esas raras de la edición del disco amarillo. Acá tenemos entonces Axis, Bold as Love, ¿sí?, un disco que ya desde la carátula a mí siempre me fascinó, muy en la temática hindú. Esto vale la pena entonces ya mostrar la producción y los temas. X, ¿sí?, el primero, Up from the Sky, Spanish Castle Magic, ¿sí?, una obra maestra. Tenemos una versión acá en la Argentina hecha por Papo, ¿sí?, en el volumen 8 de Caso Cerrado de Papo Blues. Gran influencia para Papo, Hendrix y este disco en particular. No solo, por ejemplo, que Papo tiene una versión de Spanish Castle Magic, ¿sí?, Castillos Mágicos Españoles, sino que también Papo tiene una versión de Pequeña Ala, ¿sí?, en el disco de Papo Blues Local, que también está en este disco. Grandes versiones de Little Wing, de Pequeña Ala, por ejemplo la de Steve Ray Vaughan, ¿sí?, es una versión brutal. Que también otro músico, ¿no?, que uno pudo descubrir en su momento cuando fue la salida del CD. Todo esto parece ahora muy rudimentario de contarlo, ¿sí?, pero capaz que, digamos, en los 80 no teníamos acceso, digamos, a la música de Hendrix o de Steve Ray Vaughan fácilmente, no se podía conseguir fácilmente. Luego, entonces, con el CD se facilitó todo eso. Sí, estoy diciendo esto también para las generaciones más jóvenes, y para que vean entonces de dónde también nace el amor a la música, de toda esa búsqueda. Wait Until Tomorrow, I'm Not Telling, Little Wing ya nombrado, I 6 was 9, You Got My Floating Castle Made of Sands, otra obra maestra, She's So Fine. Sí, ese tema creo que es de Noel Redding. One Rainy Wish, Little Miss Lover, y cierra con una obra maestra de Engel, Bold as Love. Yo he escuchado algunos comentarios como diciendo que capaz que este disco, digamos, es de menor categoría que los otros dos, cosa que para nada estoy de acuerdo, ¿sí? Todos los tres discos, por lo menos de la Experience, son para mí 5 estrellas, ¿sí? Todo el material de Jimi Hendrix Experience que vengo a traer hoy acá es de 5 estrellas, no hay un disco mejor que el otro, ¿sí? Bien, lo que tenemos acá ya es, digamos, un caos trabajar con Hendrix, desde los músicos, desde la producción. Era muy difícil, si ya no alcanzaban los estudios de 4 pistas para Hendrix. Por eso Hendrix ya, ¿sí?,
luego también de los conciertos de Monterrey y ya, digamos, estar instalado, digamos, en Estados Unidos, o sea, vuelve como un héroe. Él prefiere armarse su propio estudio, que es los estudios Electric Ladyland, que no estaban, digamos, hechos para el momento en que se graba el disco, ¿sí? Electric Ladyland. Yo voy a mostrar entonces una versión de la serie Classic Albums, que es buenísima. Bueno, esta es la carátula del disco, y el tema de la carátula original de Electric Ladyland también fue todo un tema, ¿no? En un fondo negro, mujeres blancas desnudas, y eso hubo mucha controversia. Es una tapa, es inconseguible, aunque yo recuerdo el cassette que me he grabado, que me lo han prestado, digamos, en ese momento, de haber tenido a la persona que me lo prestó esa edición. Igual la edición, digamos, o las ediciones que más se consiguen son con esta toma de foto de Jimi Hendrix. Bueno, y este disco es considerado para muchos el mejor y viene a romper, digamos, con otros cánones. Y acá tocan más músicos y bueno, ya Hendrix toma el toro por las astas solo, y bueno, eso trae mucho inconveniente, en especial con Noel Redding, y bueno, empieza a grabar en los bajos, empieza a contratar otros músicos. Las conductas de Hendrix no son fáciles. Tratar con este tipo de genios no son fáciles. En este disco está Voodoo Child, está All Alone de Watchtower, y como dije al principio, Hendrix era muy fan de Dylan, andaba en su bolso con canciones de Dylan, letra y música, porque le gustaba mucho. Dylan, que es un tipo bastante jodido, digamos, él acepta que la mejor versión de Alone de Watchtower es la versión de Hendrix. Cross on Traffic es, no sé si para mí también es la gran obra maestra de Hendrix, no sé, como decía hoy, todo es la obra maestra de Hendrix. Gypsy Eyes, bueno, ahora voy a leer bien los temas, un DVD donde cuentan un montón de cosas de las que yo les estoy contando, con los protagonistas de ese momento, y que vale la pena tenerlo y se consigue, digamos, muy fácil, y es económico, así que no se lo pierdan, ¿sí? Esta versión de Classic Albums, todos los discos sacados por esta colección Classic Albums son buenísimos. Yo he mostrado el de, por ejemplo, Son in the Key of Life, de Stevie Wonder. Les voy a leer, ¿sí?, de mi versión cassette los temas de Electric Ladyland. Bueno, es un disco doble. And the God Made Love, Have You Ever Been to Electric Ladyland, Cross on Traffic, Little Miss Strange, que es un tema de Noel Redding, donde él va a tocar la guitarra. Bueno, hubo una controversia así por temas que Hendrix grabó el bajo, entonces él lo deja tocar la guitarra en algunos temas. Long Hot Summer Night, Come On, Gypsy Eyes, Burning of the Midnight Lamp, Rainy Day, Dream Away. Ya acá con este tema empieza, digamos, el disco 2. 1983, A Merman I Should Turn to Be, considerado como un puntapié lo que va a ser el rock progresivo. Montour, The Styles, Still Raining Still, Dreaming, House Burning Down, y cierra el disco All Alone de Watchtower. Obras maestras del año 1968, considerados para muchos el mejor disco, y vuelvo a decir, todos son los mejores discos, ¿sí? Pero hay obras que a uno le llegan más. Bueno, gente, entonces, para ir cerrando, luego de haber presentado estas tres maravillas de la música, bajo el nombre de Jimi Hendrix Experience, digamos, el grupo como si se termina de disolver, ¿sí? Ya Noel Redding no quería saber más nada con esta situación, y lo que tenemos es una nueva formación de Jimi Hendrix, ¿sí?, con Billy Cox en el bajo y Buddy Miles en la batería, ¿sí? Con esta formación sale un disco más bajo el nombre de
Jimi Hendrix Band of Gypsy. You Know, Machine Gun, Then Change, Power of Love, Massage to Love, We Gotta Lie Together, Hear My Train, Foxy Lady y Stop, grabado en directo, ¿sí? En el año 1969. Y Band of Gypsy, entonces, que tengo una versión cassette, pasa a ser el último disco, ¿sí? En vida de Jimi Hendrix, ¿sí? Entonces, con estos 4 discos fueron los editados en vida. Hay muchísima cantidad de conciertos rescatados en grabaciones, el de Woodstock, la gran consagración de Hendrix, el músico mejor pagado de la historia de los conciertos de Woodstock, el show inolvidable, ¿sí? Que toca el himno, así que se consiguen los conciertos de Monterrey, lo de la Isla de White, entre otros. Bien, el legado, aunque en cantidad parezca poco, sí, es muchísimo, cambió la vida de la guitarra y del rock, del blues, etcétera, ¿sí? El gran Jimi Hendrix. Bueno, gente, recuérdense de darle me gusta, suscribirse, y también visiten el sitio en Facebook, ¿sí? Serie Mis Discos Favoritos, donde yo estoy subiendo capítulos especiales que hice con amigos, que hice con colegas, y que ya para el próximo capítulo, el número 160, les estoy anticipando una sorpresa que va a venir por ese lado. Entonces, gente, sin más que decir, disfruten de estos discos y nos vemos en el próximo capítulo de mi serie Mis Discos Favoritos. Hasta luego.